La familia Montgomery se burló de la abuela negra y de aspecto pobre del novio en su lujosa boda, tratándola como si fuera nada más que una forastera. Pero al final de la noche, se arrepentirían de haberla subestimado y su mundo se derrumbaría de la manera más inesperada. Fue la boda del año, un evento suntuoso celebrado en una gran finca rodeada de jardines meticulosamente cuidados y brillantes candelabros de cristal. Los Montgomery eran conocidos por su riqueza, poder y el gusto impecable que mostraban en cada evento social. Su hija Olivia, elegante con su vestido de diseñador, fue la estrella de la velada, a punto de casarse con Michael Carter, el exitoso empresario. Fue una unión que dio que hablar a todo el mundo y la lista de invitados fue de lo más exclusiva posible. Mientras el sol de la tarde bañaba la finca con un resplandor dorado, un elegante automóvil negro se detuvo, señalando la llegada de la familia del novio. La abuela de Michael, Evelyn Carter, salió del auto con silenciosa gracia. Sus rizos plateados enmarcaban un rostro que aún conservaba un aire de elegancia regia. Vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino, irradiaba dignidad en cada paso. Pero mientras caminaba hacia la recepción, se encontró con algo mucho menos acogedor. Apenas un asentimiento, y mucho menos una sonrisa. La familia Montgomery apenas reconoció su presencia, como si fuera invisible. La orgullosa abuela del novio, que había criado a Michael con amor y cuidado, ahora era solo otro invitado al que había que ignorar. Victoria Montgomery, la madre de Olivia, tomó un sorbo de vino y susurró lo suficientemente fuerte para que quienes la rodeaban pudieran oírla. Supongo que algunas personas no saben la diferencia entre vestimenta formal e informal. El comentario fue directo y pretendía avergonzar a Evelyn por su modestia al vestir. Algunos invitados rieron cortésmente y la mueca de Victoria solo se hizo más profunda. Evelyn escuchó el comentario, pero no se inmutó. Ella había vivido una vida en la que los juicios eran algo común y había aprendido hacía mucho tiempo a no dejarse intimidar por personas como Victoria. Michael, de pie junto a ella, sintió que sus puños se apretaban con ira. Pero Evelyn, siempre serena, puso una mano suave sobre su brazo y susurró: «Está bien, querido. Algunas lecciones llevan tiempo». Mientras se desarrollaba la celebración de la boda, Evelyn observó en silencio la extravagancia que la rodeaba. El aire estaba cargado con las risas y el parloteo de la alta sociedad. Invitados con vestidos de diseñador y trajes elegantes discutiendo sus lujosas vacaciones y acuerdos comerciales de alto perfil. Era un mundo muy alejado del que ella había conocido. Sentada en el borde de la recepción, Evelyn se dio cuenta profundamente de su aislamiento. Los Montgomery, que se enorgullecían de su círculo social, se formaron junto a cada invitado destacado, jueces, directores ejecutivos y magnates de la tecnología que habían volado desde Europa para el evento. Cada palabra de estos invitados fue recibida con admiración, elogios y risas. Los Montgomery se aferraron a cada una de sus palabras, ansiosos por disfrutar de su gloria reflejada. Pero cuando se trató de Evelyn, nadie pareció darse cuenta. Cuando intentó unirse a una conversación, las respuestas fueron frías y despectivas. Los invitados movieron sutilmente sus sillas cuando ella intentó participar, como si fuera una molestia. En un momento, Evelyn tomó su pedido de una bandeja que pasaba, pero Victoria le dedicó una mueca apenas disimulada. No fue solo la modesta vestimenta de Evelyn lo que despertó desdén, sino su misma presencia. Su existencia fue tratada como algo de último momento. La mandíbula de Michael se tensó al ver a su abuela soportar ese trato, pero también la conocía lo suficientemente bien como para entender que ella no estaba afectada por ello.
Evelyn había pasado toda su vida lidiando con el juicio de los demás. Esto no era nada nuevo. Ella no estaba allí para demostrar nada a nadie. Ella estaba allí para presenciar la felicidad de su nieto. Sin embargo, Michael no pudo evitar sentir el dolor de la injusticia. Miró a Olivia, esperando que ella dijera algo, que defendiera a su familia. Pero Olivia dudó. Era el día de su boda y ella no quería causar una escena. Evelyn, percibiendo la confusión interna de Michael, colocó una mano sobre su brazo. «Todavía no, querida», dijo ella suavemente. «Algunas lecciones toman tiempo». La recepción continuó con copas de champán tintineando y los invitados entrando y saliendo en una animada conversación. Los Montgomery, rodeados de su riqueza y estatus, parecían ajenos a la mujer sentada al otro extremo de la sala, Evelyn Carter, a quien habían ignorado por completo. A pesar de la fría recepción, Evelyn mantuvo la calma. A ella no le molestaron los halagos superficiales dirigidos a los invitados de élite que habían recibido una atención especial. Ella se había ganado su lugar en el mundo mucho antes de que estas personas nacieran. Había en ella una silenciosa dignidad que ni siquiera los Montgomery podían arrebatarle. Evelyn había visto gente así antes, aquellos que medían el valor en términos de riqueza y posición social, que descartaban a los demás basándose en la apariencia y las circunstancias. Pero también sabía que el verdadero valor no era algo que pudiera verse con los ojos ni medirse por las cosas que la gente ostentaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que la amabilidad, el respeto y la capacidad de capear las tormentas de la vida con gracia eran lo que realmente importaba. Cuando un invitado cercano comentó las dificultades de administrar la riqueza, Evelyn sonrió amablemente. «La verdadera riqueza no se mide con números», dijo con voz suave pero firme. «Se mide por cómo tratas a las personas». Sus palabras cayeron en oídos sordos para la mayoría de la familia Montgomery. Pero un hombre, un caballero mayor que había estado observando desde el margen, asintió pensativamente, su mirada pasando de Evelyn a la gente que la rodeaba. Él observaba en silencio y Evelyn sabía que él entendía. Al otro lado de la sala, Richard Montgomery, el padre de Olivia, estaba enfrascado en una conversación con sus socios comerciales, dominando la sala sin esfuerzo con su voz segura. Sus palabras, aunque envueltas en sofisticación, tenían un inconfundible tono de superioridad. Estaba claro que Richard consideraba su estatus una característica definitoria, una medida de su éxito en la vida. Pero lo que no vio fue la fuerza silenciosa de la mujer que estaba sentada a solo unos metros de distancia. Mientras tanto, Victoria Montgomery estaba sentada en una mesa cerca del centro de la sala, haciendo girar el vino tinto en su copa con una mirada de desdén casual. Mientras sus ojos recorrieron la habitación, se posaron en Evelyn, sentada a un lado. Victoria se inclinó hacia un grupo de familiares. Su voz era suave pero con un matiz más agudo. «Bueno, Michael resultó bien, considerando sus antecedentes», comentó lo suficientemente alto para que Evelyn la oyera. Había una leve sonrisa en su rostro, como si hubiera hecho una broma, pero era un comentario lleno de un juicio apenas velado. Evelyn levantó la mirada de su taza de té y se encontró con los ojos de Victoria por un momento. Ella no se inmutó, no reaccionó. Su sonrisa permaneció tranquila e inquebrantable. Esto no era nada nuevo. Las palabras de Victoria, aunque hirientes, eran solo otro ejemplo de la ignorancia que Evelyn había enfrentado en su vida. Y aún así, no importaba. Las palabras de una mujer que valoraba las apariencias más que la sustancia no tenían peso para ella. Michael, que estaba cerca, estaba visiblemente tenso. Se volvió hacia Olivia y le rogó en silencio que dijera algo, que defendiera a Evelyn. Pero Olivia dudó. Era el día de su boda y ella no quería hacer una escena.
Ella no pudo atreverse a desafiar a su familia. Ahora no. No delante de todo el mundo. Evelyn, percibiendo la incomodidad de Michael, colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. Está bien, querido, susurró. Algunas lecciones toman tiempo. A medida que avanzaba la noche, la recepción empezó a parecerse cada vez más a un desfile de privilegios. Los Montgomery se movieron entre la multitud, disfrutando de la atención de otros invitados de alto perfil. El peso de su estatus social flotaba en el aire como un perfume del que no podían escapar. Evelyn estaba sentada en su mesa observándolos. No había celos en su mirada, solo una tranquila conciencia. Había vivido una larga vida y sabía que aquellos que buscaban la aprobación de los ricos y poderosos eran a menudo los más vulnerables a ser engañados por ellos. Luego, a medida que avanzaba la noche, un cambio en el aire indicó que algo estaba a punto de cambiar. El coordinador del evento se acercó al pequeño escenario en el centro de la recepción y tocó el micrófono. La multitud guardó silencio en anticipación. «Damas y caballeros», dijo y su voz se escuchó por todo el jardín. «Es un honor presentarles a un invitado muy especial esta noche, una persona cuyas contribuciones a los negocios, la filantropía y el cambio social han dejado una huella imborrable en este país. Les invito a unirse a mí para dar la bienvenida a nuestro estimado invitado de honor». Una oleada de emoción recorrió la multitud. Los Montgomery, que se enorgullecían de su estatus de élite, se enderezaron en sus asientos. Un invitado de este calibre solo podía aumentar su prestigio. Pero en lugar de subir al podio, el distinguido hombre, un caballero mayor bien vestido, se giró y se dirigió directamente hacia Evelyn. La multitud se quedó en silencio, sorprendida por el movimiento inesperado. Aline, sentada a la mesa con tranquila compostura, levantó la vista para encontrarse con la mirada del hombre. Con una profunda reverencia de respeto, la saludó. «Señora Carter, ha pasado demasiado tiempo». Los asistentes quedaron boquiabiertos. El hombre no se detuvo en un simple apretón de manos o una presentación cortés. El tono de su voz estaba lleno de profundo respeto. Algo que los Montgomery no le habían ofrecido a Evelyn en toda la noche. La sonrisa de Evelyn siguió siendo suave y asintió en señal de saludo. «Ah, William», respondió ella con voz suave. «No has cambiado nada, el nombre quedó grabado en la mente de la familia Montgomery. William Carter. No es un hombre cualquiera, sino un multimillonario. Un hombre cuyo nombre tenía peso en las industrias globales. Había construido imperios, financiado instituciones y cambiado vidas. Y ahora allí estaba él, inclinándose ante Evelyn Carter, la misma mujer a la que habían despedido sin pensarlo 2 veces. La multitud se quedó en silencio mientras William Carter continuaba su respetuoso discurso a Evelyn. El shock era palpable, especialmente entre los Montgomery, quienes ahora estaban paralizados por la incredulidad. La mano de Victoria Montgomery tembló levemente mientras su copa de vino colgaba flácida entre sus dedos. Su anterior presunción fue reemplazada por pura sorpresa. Richard Montgomery, el hombre que había pasado décadas construyendo su imperio con un sentido de superioridad, ahora parecía desorientado, como si el suelo bajo sus pies hubiera sido arrancado. William, que había llamado la atención en los eventos de alto perfil a los que asistió, no caminó hacia el podio ni intentó agarrar el micrófono. En cambio, se volvió hacia el público con su voz clara y firme. «Muchos de ustedes me conocen como un empresario, un filántropo y un hombre influyente. Pero no estaría en ninguna parte si no fuera por una persona, la mujer sentada aquí, Evelyn Carter». Un murmullo apagado recorrió la multitud y todas las miradas se volvieron hacia Evelyn. Michael, que estaba cerca, sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. La mujer que siempre había conocido como su abuela, la figura tranquila y digna que había enfrentado innumerables dificultades,
ahora estaba siendo reconocida por la inmensa contribución que había hecho al mundo. William continuó y sus palabras resonaron entre la multitud sorprendida. Madame Carter es una de las mentes más grandes de nuestro tiempo. Hace décadas, construyó un imperio empresarial desde cero, rompiendo todas las barreras que se le presentaron. Ha dedicado su vida a la filantropía, financiando innumerables becas para estudiantes desfavorecidos y garantizando que generaciones de personas a las que antes se les negaron oportunidades ahora puedan prosperar. La comprensión comenzó a calar hondo. La misma mujer a la que habían tratado como insignificante, que había sido ignorada por todos los invitados en la habitación, era la verdadera razón por la que su mundo se había convertido en lo que era. Mientras las palabras de William Carter resonaban en el aire, los Montgomery se quedaron en un silencio atónito. La comprensión de su error los golpeó como un maremoto. Evelyn no era una cualquiera. Ella fue una pionera, alguien cuyas contribuciones a los negocios y a la sociedad fueron mucho mayores de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado jamás. Richard Montgomery, que se enorgullecía de sus conexiones e influencia, ahora se dio cuenta de que la mujer a la que había descartado tan a la ligera era alguien cuya riqueza e influencia eclipsaban las suyas. Su rostro estaba pálido y por primera vez parecía vulnerable, como si el poder que había cultivado con tanto cuidado se le hubiera escapado entre los dedos. Los ojos de Victoria recorrieron la habitación, intentando recuperar algo de compostura, pero estaba claro que la habían tomado por sorpresa. Ella no tenía palabras, nada para defender su arrogancia. Evelyn, por su parte, permaneció tranquila y serena, casi como si ese momento no fuera más que otro suceso pasajero. Ella había visto cómo funcionaba el mundo y sabía que el respeto no era algo que se exigiera. Era algo que se ganaba con acciones y carácter. La habitación era un hervidero de susurros mientras los Montgomery luchaban por asimilar el nuevo conocimiento de quién era realmente Evelyn. Algunos invitados que anteriormente la habían ignorado ahora se acercaron a ella con disculpas tentativas. La culpa era evidente en sus rostros cuando se dieron cuenta del peso de su comportamiento. Richard, incapaz de ocultar su incomodidad, se aclaró la garganta y se puso de pie. Se acercó a Evelyn, con la mano extendida en lo que parecía un gesto forzado de respeto. Bueno, señora Carter, comenzó con voz tensa. Es un verdadero honor conocerte. No tenía ni idea de tu legado. Quizás podamos hablar de algunas ideas de negocios. Pero Evelyn, siempre serena, simplemente miró su mano extendida, y con un ligero movimiento de cabeza, se dio la vuelta. Su negativa no se debía a que rechazara la oportunidad de hacer negocios. Se trataba de rechazar su falta de respeto y su falta de reconocimiento de quién era ella realmente. En una sala llena de hombres y mujeres poderosos, no necesitaba demostrar nada a nadie, especialmente a alguien que la había menospreciado delante de su nieto. A medida que continuaba la recepción, el cambio en la sala era innegable. La otrora intocable familia Montgomery era ahora objeto de un escrutinio silencioso. Michael, que había estado conteniendo sus emociones toda la noche, ya no pudo callarse. La ira y la frustración que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontraron una salida. Se puso de pie, su voz resonó en la sala. Es curioso, ¿verdad? Comenzó, con la mirada fija en los padres de Olivia. Estabas tan preocupado tan preocupado por las apariencias, y aún así, acabas de faltarle el respeto a la persona más importante de la sala. Su voz resonaba con autoridad y cada palabra era precisa. La multitud guardó silencio y todas las miradas se volvieron hacia los Montgomery. El rostro de Victoria se sonrojó de vergüenza. Su anterior compostura había sido reemplazada por un destello de culpa. El rostro de Richard seguía siendo una máscara de estoicismo, pero sus ojos lo delataban. La certeza de que su comportamiento había sido expuesto delante de todos flotaba en el aire.
Las palabras de Michael dolieron, no por la naturaleza pública de la confrontación, sino porque eran innegablemente ciertas. Olivia, que había estado al lado de su esposo, sintió el peso de su propia complicidad. Había visto las microagresiones, oído los comentarios despectivos, pero había tenido demasiado miedo de hablar. Ahora, al descubrirse la verdad de la noche, comprendió la magnitud de su inacción. Se volvió hacia Michael con la voz temblorosa de remordimiento. «Lo siento mucho», susurró, con los ojos llenos de vergüenza. «Debería haber dicho algo antes. Debería haberlos detenido». Michael, siempre paciente y comprensivo, le tomó la mano. «No es tu responsabilidad», dijo con tono suave pero firme. «Pero lo que importa es lo que sucederá después». Sus palabras le ofrecieron una sensación de paz, pero también un desafío. «Te lo prometo», continuó con la mirada firme. «Nuestro matrimonio no se construirá sobre la ignorancia que vi esta noche. No dejaré que los prejuicios definan a nuestra familia». Evelyn, al oír su conversación, le dedicó a Olivia una sonrisa cómplice. «Es un buen comienzo, querida», dijo con voz tranquila. «El cambio no se trata de palabras. Se trata de acciones». Olivia asintió y su resolución se reafirmó. La noche había sido un punto de inflexión, no solo para los Montgomery, sino para su propia comprensión de la importancia del respeto, la integridad y la defensa de lo correcto. A medida que la velada llegaba a su fin, la familia Montgomery se quedó en un segundo plano, ya no disfrutando de la ilusión de superioridad que alguna vez tuvieron. El cambio había sido sutil, pero irreversible. Nunca olvidarían esa noche y la lección que habían aprendido. Porque al final, el respeto no es una cuestión de riqueza o estatus. Se trata de cómo tratas a los demás. Y a veces, la persona que hoy despides puede ser la que mañana sea dueña de la sala.